Muy buen día, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono, ya en este martes 7 de octubre. Seguimos caminando en esta semana 27 de tiempo ordinario y hoy con una memoria litúrgica muy hermosa, Nuestra Señora del Rosario. El rosario es un instrumento importante. A veces la gente dice, es que es puro estar repitiendo y repitiendo, y aparte es mariano y tomas más en cuenta a María que a Jesús. El rosario no es para honrar a María, el rosario es para honrar a Jesús, para meditar a Jesús, porque cada uno de los misterios estamos rezando, estamos meditando pasajes de la vida de Jesús. María no está en contraposición con Jesús, no se siente más que Jesús, ella misma lo dice. La grandeza de María está en su humildad, en que dijo, hágase en mí, según tu palabra, y dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ella está consciente. Cuando dice María, no soy yo la fuente de tu alegría, hay personas que dicen, mira, la fuente de tu alegría es Cristo, no debe ser María. Pero mira, yo les digo, mira, cuando tú hay una fuente de donde vas a calmar la sed, la fuente no es la que calma realmente tu sed. La fuente solamente te proporciona el agua, y el agua es la que te calma la sed. Entonces así es. Quien calma la sed es Cristo, pero María es esa fuente. María fue el conducto por el cual Cristo vino a nosotros. Por eso es la fuente de nuestra alegría. Porque así como María fue la que se encargó de traer a Jesús a nosotros, lo trajo en su vientre, así María puede acercarnos a nosotros, a Jesús. Ojalá que tengas la devoción. Si ya la tienes de rezar todos los días el rosario, te felicito y no lo dejes. Yo tengo ya muchos años con esta costumbre y de veras que fortalece mucho y da muchos frutos. No lo dejes, y si no lo has hecho, empieza. Vas a ver que te va a ser de mucho beneficio para ti. Pero bueno, entrando en materia, las lecturas que hoy corresponden, seguimos con el profeta Jonás. Ayer vimos un pasaje, un versículo del capítulo 1 y luego varios del versículo 2. Hoy vemos los primeros 10 o los 10 versículos del capítulo 3, Jonás 3, del 1 al 10. Y luego dice, ayer se recuerdan que Jonás fue tragado por una ballena, lo expulsó. Hoy empieza diciendo, en aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar el mensaje que te voy a indicar. Se le vuelve a decir lo mismo. La diferencia es que ahora sí va Jonás, pues después de la experiencia anterior. Pero eso nos da un gran mensaje a nosotros. Dios siempre te busca, Dios siempre te habla. Dios tiene una misión importante para ti y siempre está al pendiente para ayudarte con todas las cosas que tú necesitas para cumplir esa misión. Entonces, mi hermano, eso lo tienes que tener muy claro en tu día. Dios está contigo todos los días y Dios siempre está al pendiente para ayudarte con la misión que Dios te ha dado. Y ahora Jonás obedece. Es interesante porque, repito, Jonás es un personaje histórico porque viene en la Biblia quién es su papá, viene de dónde nació y todo. Pero sin embargo la historia, como les decía ayer, mucha gente cree que esta historia del libro de Jonás es una parábola grande, que solamente da enseñanzas. Pero es curioso porque los profetas todos tienen su personalidad y tienen sus defectos, pero aquí Jonás como que era un hombre muy egoísta, no quería cumplir la misión de Dios y ¿saben por qué no quería cumplirla? Porque conocía la misericordia de Dios, porque sabía que Dios podía perdonar al pueblo de Nínive. Y vamos a ver mañana cómo reacciona Jonás, porque hoy Nínive dice que se requerían 3 días para recorrer la ciudad y Jonás con un solo día de predicación, la gente se convirtió. Y no por presión del rey, porque primero se convirtió el pueblo. El pueblo empezó a dar muestras de su conversión al vestirse. Dice, los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Y luego después el rey, al ver eso, él se levanta, se quita el manto, se viste de sayal, se sienta sobre cenizas y también a sus ministros. Y luego manda un decreto en el que aún los animales, que todas las personas grandes pueden entrar en ayuno, pero sobre todo dice que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se visten de sayal y embucan en favor de Dios, que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Esa es la verdadera conversión, que cada uno se arrepiente de la mala vida que lleva y deje de cometer injusticias.
Y dice, quizá Dios se arrepienta y nos perdone y aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Recordemos que uno de los géneros literarios en el que está escrita la Biblia es el antropomorfismo, que significa poner actitudes, sentimientos y pensamientos humanos que no corresponden a Dios. O sea, porque son para dar un mensaje. Dios no puede tener una cólera encendida. Dios siempre es amor, siempre es misericordia, siempre busca el bien, pero permite que nos sucedan cosas duras porque es para nuestro bien. Este mensaje caló hondo en el pueblo de Nínive y se convirtió. Y diríamos, entonces, si Dios siempre busca obra bien, ¿por qué buscó destruir la ciudad de Nínive? Recordemos el mensaje. La absoluta santidad de Dios no puede tolerar la maldad. La absoluta santidad de Dios no puede tolerar la maldad. Son como el agua y el aceite. Hoy en día, Dios también quiere y podría acabar con todos. Podría decir, vamos, así como quería acabar con todos los ninivitas, podría acabar con todos los malos que hay en el mundo. Pero no, ya en la parábola del trigo y la cizaña nos explica del por qué. Pero sobre todo, porque siempre nos da una oportunidad de arrepentirnos y de conversión. La misericordia de Dios está siempre presente. Aquí dice, cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Pero nosotros lo podemos interpretar ya no como castigo, sino que precisamente cuando tú cambias tu vida, cuando te alejas de la oscuridad, cuando te acercas a la luz de Cristo y dejas que Él cambie tu vida, entonces tu vida va a cambiar. Ya no va a haber tantas tormentas y las tormentas que haya vas a tener la fuerza para salir adelante. Ese es el mensaje y el amor de Dios. Este libro trae grandes enseñanzas, aunque parece que pudiera ser solamente una parábola. El Evangelio continuamos con Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Interesantísimo, ya hemos meditado también mucho este pasaje. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Fíjense, es muy importante esto porque yo les decía una vez, la casa no creo que sea una residencia tan grande que seguramente María podía estar preparándole la comida, un canapés o algo para darle a Jesús y a sus invitados, y María prefirió ir a sentarse con él. Pero Marta podía estar en las dos cosas. Aquí dice que Marta se afanaba en muchos quehaceres. Y dice, me ha dejado con todo el quehacer. Mujer, ¿por qué te pones a hacer quehacer? ¿Por qué te pones a limpiar, a lavar trastes? Déjalo después. Ahorita tienes que estar con Jesús. Por eso dice el Señor, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así que solo una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se lo quitará. Entonces, mi hermano, lo primero que podemos meditar aquí es, el que quiere hacer las obras de Cristo, primero tiene que ser su discípulo. O sea, para esto, Marta y María representan dos caras de la iglesia. La iglesia activa, la iglesia que está en movimiento para ayudar al necesitado, pero también la iglesia contemplativa, la iglesia que se mete en la oración. No son dos cosas que se contrapongan, son dos cosas que se complementan. O sea, tú no puedes ponerte a ayudar a la gente si no te recargas con el amor de Dios. Si no estás con Jesús primero en tu corazón, no vas a tener lo necesario para ir y poder y calmar. Yo le digo a las personas que me dicen, es que yo quisiera a veces consolar a una persona, pero no encuentro palabras. Y le digo, si vas a misa todos los domingos, la tienes tus palabras en tu mente y en tu corazón. Tú simplemente empiezas a hablar de Dios y Dios mismo va a traer palabras con las cuales tú le des consuelo. Pero primero, tienes que ser discípulo. No puede ser Marta si no ha sido María primero. Por eso dice que María escogió la mejor parte. Y luego es interesante lo que dice, muchas cosas te preocupan. ¿Qué tantas cosas te preocupan a ti, mi hermano? Preocuparse significa ocuparse antes de. Y está comprobado que las cosas que angustian al ser humano, la gran mayoría son cosas que todavía ni suceden. Ay, es que mi esposo se fue de viaje y tengo miedo que tenga un accidente en el avión o en la carretera. Ay, es que mi hijo anda en una fiesta y no ha llegado y tengo miedo que algo le vaya a pasar. Pero ¿por qué te angustias? ¿Por qué tú no tienes fe? ¿Por qué eso no se los encomiendas a Dios? Si le va a pasar algo malo o no, le va a pasar aunque tú estés o no estés angustiado. Tú tienes que ponerle en Dios
a ese hijo, a ese esposo que va de viaje y confiar en él y estar orando y estar unido a Cristo y unido a tu esposo en la distancia. O sea, ¿qué tantas cosas te pueden preocupar? Que sobre todo lo importante, cuando dice la palabra de la prueba del sembrador, dice que muchos terrenos son como esa semilla que no alcanza a enterrarse porque las preocupaciones y los afanes de dinero hacen que el diablo te las arrebate de tu corazón. Entonces las preocupaciones son malas cuando solamente estás preocupado pero no estás actuando. Dicen que ante cualquier situación tú sí pongas las cosas en manos de Dios, pero hagas lo que está en ti. Pon en acción. Si yo no tengo trabajo y le estoy rezando a Dios para que me consiga un buen trabajo para mantener a mi familia, pero no hago mi currículum y no busco entrevistas, y pues no, es que yo quiero que Dios me ayude. Pues no, quieres que Dios te resuelva las cosas. Dios te ayuda, pero no te resuelve las cosas por ti. Tú tienes que poner de tu parte. Por eso habla aquí también de la complementariedad, cómo se complementan esas dos caras de la iglesia, la contemplación y la acción, pero también la jerarquía de valores. María escogió la mejor parte. Cuando tengas que decidir entre algo, entre las cosas de Dios, si en el trabajo te están ofreciendo una lana extra porque hagas un fraude, si tú les dices que no, porque tú eres honrado y no quieres defraudar a Dios, estás escogiendo la mejor parte. Cuando tú dices, pues bueno, es que eso me va a dar mucha lana, le puedo dar una mejor vida a mi familia, estás escogiendo la peor parte, porque estás yéndote hacia la oscuridad. Esta pasaje de Marta y María son pasajes que se meditan mucho y a veces caemos en decir lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero aquí lo importante es que tú tienes que ser una persona orante, pero una persona orante que esa oración la ponga en acción. Hay personas que son contemplativas y su misión es esa. Los adoradores del Santísimo, de oración nocturna, mis respetos, cuando tienen que estar pasando toda la noche ante el Santísimo, allí están totalmente en una contemplación, en una oración, pero luego salen a atender a su familia, salen a atender las cosas de la vida. No nos olvidemos, Señor, hermanos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo, estamos como de paso para llegar un día al reino de los cielos. Y estas lecturas, esta meditación diaria nos ayuda a aterrizarnos en nuestra vida y a saber que realmente podemos llegar a ser esa persona que Dios quiere que seamos. Tú tienes un gran potencial, lo decíamos en días pasados, la semilla no es de mostaza, no es valiosa por su tamaño, es valiosa por lo que hay dentro de esa semilla, la potencia que hay ahí. Tú eres valioso no por tu tamaño físico o no físico, eres valioso porque tienes el Espíritu Santo en tu corazón y tienes un potencial enorme para dar amor. Solamente tienes que permitirle que el Espíritu Santo sea tu guía. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo y dile al Señor, tómame como soy y hazme como quieras que yo sea. Cuídate mucho, que estés bien.